Y sobre todo me gustaría empezar preguntándote, Elena, las ventajas de una mediación laboral. Las ventajas de la mediación a nivel jurídico son todas, es decir, se ahorra tiempo, se ahorran costes y además en la mayoría de los casos es obligatorio incluso por ley. Existen distintos tipos de mediación y además de mediación también hay arbitraje que incluso te puede ahorrar el procedimiento completo judicial. Existe una mediación de la Junta de Andalucía que es muy interesante y luego después la del CEMAS para los despidos de siempre. Pero desde luego te ahorra tiempo, te ahorra costes y es muy, muy ventajoso. Bueno, pues vamos a centrarnos en las circunstancias, Raquel. Yo voy a abrir ahora mismo el teléfono, el 902-500-594, porque, bueno, probablemente estemos hablando de un despido improcedente en algunos casos, de horas extras que no se pagan, de contratos que al final son incorrectos y que no se ajustan a lo que tú has pactado. Todo esto puede formar parte de lo que llamamos la mediación laboral, ¿no? De hecho, la jurisdicción laboral es una jurisdicción que desde el principio por ley se establecen mecanismos de mediación. Esos mecanismos de mediación son extrajudiciales y judiciales. Es decir, la ley hasta te obliga que antes de interponer una demanda intentes una mediación en el CEMAC o en el CERCLA, como ha dicho mi compañera. Es decir, la demanda el juzgado no te la va a admitir porque previamente te dicen que has tenido que intentar llegar a un acuerdo con la otra parte, que se hace en un organismo de la Junta de Andalucía delante de los letrados conciliadores y con la asistencia, que no es preceptiva, la asistencia de un abogado, y sí una figura que se crea para esas situaciones, que a mí me hace mucha gracia, que se llama asistida de hombre bueno. ¿Vale? Tú tienes asistida de hombre bueno. De hombre bueno. Tú tienes que ir mediante una papeleta de conciliación, que es simplemente un escrito donde tú pongas lo que reclamas. Y es un requisito de admisibilidad de la demanda. Pero es que, y una vez que se ha intentado esa primera conciliación extrajudicial, cuando se llega a la vía jurisdiccional, porque no ha habido acuerdo en vía administrativa, el juez, bueno, ahora ya el secretario judicial, porque la ley se ha modificado, va a instar siempre a las partes a que lleguen a un acuerdo. La jurisdicción laboral es una jurisdicción donde se intenta la mediación para todo tipo de acuerdo. Bueno, para que haya un acuerdo, las dos partes tienen que ceder. Es decir, a veces vamos con unas posturas muy cerradas y eso es lo que impide el acuerdo. Lo importante es ir con la mente un poco abierta y que justamente lo que te dice la ley, a lo mejor, aunque tú tengas derecho, si cedes un poco te vas a ahorrar un procedimiento, te vas a ahorrar dinero y ambas partes tienen que ceder un poco para que la mediación funcione. Esto yo creo que es importante ir con esa mentalidad a la mediación. Acudimos, tenemos el teléfono abierto, enseguida voy a recibir una llamada, pero ¿dónde acudimos? ¿Qué hacemos si queremos mediar? Claro, exactamente. Hay un servicio de la Junta de Andalucía que se puede acceder a toda esta información a través de la página web de la Junta de Andalucía en Empleo y luego después está el CEMAC, el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, que es un órgano administrativo, pero ante cualquier problema que tengamos a nivel laboral, lo más importante es ponernos inmediatamente en contacto o bien con un letrado particular o con un graduado social o bien con los servicios de los sindicatos, que son gratuitos, tanto comisiones obreras como UGT, porque los plazos en el tema laboral son muy cortos y son de caducidad. Es decir, si nosotros no estamos espabilados y a la hora que, por ejemplo, tengamos un despido verbal y nos digan, bueno, pues ya no venga usted a trabajar mañana, y no tenemos esa cosa de ir a ponernos en contacto con un servicio, a que se nos informen, se nos pueden pasar todos los plazos y quedarnos absolutamente sin nada. Bueno, es importante esto que está comentando nuestra abogada. Despido sin procedente. Vamos a hablar de esto porque parece que el despido fácil, y ese sería el titular de la noticia, se paga más caro. Sí, sí. Vamos a hablar de los despidos improcedentes, que son muchos, además mayor número, mayor cuantía que los procedentes, por así decirlo, ¿no? Exactamente. El despido improcedente es en el que la empresa no tiene absolutamente ningún motivo para despedirte y en ese caso te tienen que indemnizar normalmente con 45 días de salario por año de servicio. Ese sería el despido improcedente en sí. ¿Tipos de despido? Los tipos de despido, pues el improcedente, el que es procedente, es decir, la empresa te está despidiendo, pero porque tú has cometido una falta de carácter muy grave, es decir, pues incumplimientos reiterados de horario, asentismo laboral injustificado, etcétera. Entonces, si la empresa te despide y se declara procedente el despido, no tienes derecho a ninguna indemnización, aunque sí a cobrar Claro, Elena, y eso depende no de un convenio laboral general, sino del distinto convenio que tenga cada uno. Tú tienes que cumplir tu contrato. Cuando nos enfrentamos a un despido improcedente,
te encuentras habitualmente con eso? Por un lado, el convenio general y por otro, el convenio de la empresa. De todas maneras, las causas de improcedencia se recogen en el Estatuto de los Trabajadores. El artículo Perfecto, hay que 54 aclarar eso. del Estatuto de los Trabajadores recoge las causas. Lo que pasa es que hay una causa muy genérica, que es la que llamamos los abogados el cajón desastre de la improcedencia, que se llama la transgresión de la buena fe contractual. Siempre que se aplica por el empresario esa cláusula de transgresión de la buena fe contractual, te vas a tener que ir a la aplicación del convenio. ¿Por qué? Porque todos los convenios, por regla general, convenios actuales, que no sean muy antiguos, establecen el catálogo de faltas. En ese catálogo de faltas están las faltas leves, las faltas graves y las faltas muy graves. Y la reiteración de esas faltas es lo que te puede llevar a que el despido sea declarado procedente o improcedente. ¿Vale? Perfecto, bueno, pues ahí está, en el tema también del convenio, En cualquier lo que caso, considere esa empresa que sea falta grave, ante es un lo que te puede poner en la despido, calle también. Claro, ¿no? claro, ante un despido inmediatamente ponerte en contacto con un abogado o con un servicio jurídico, el plazo, ya digo, es muy corto, son 20 días, e inmediatamente tú decir, no, este despido no es procedente, Claro. este despido es improcedente y yo necesito un abogado para que me siga todos los trámites para la indemnización que me tiene que dar la empresa. Claro, hemos estado hablando, justo Raquel acaba de ponerlo en juego, el tema de la buena fe, de la mala fe, de los empresarios, del empresario, de nuestros jefes. ¿Aprovechan la crisis algunos empresarios para destruir plantilla? Cuando se entró en esta situación de crisis, evidentemente la coyuntura fue aprovechada por un número de empresas en el cual se reestructuró la plantilla. ¿Por qué? Porque otro tipo de despido que existe es el denominado despido objetivo. Que ese despido, en vez de tener una indemnización de 45 años, de 45 días, tiene una indemnización de 20 días. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el empresario aprovechó esa salida y abarató el quitarse personal de encima a través de tal. Yo creo que actualmente la situación no da para eso, por desgracia. Las plantillas están ya muy reestructuradas y ya no se puede acceder a esa situación, pero efectivamente esa situación se ha dado. Hay que acreditarlo fehacientemente por parte del empresario, una situación de pérdida o de necesidad de amortizar puestos de trabajo para que te permitan ir a ese despido de 20 días de salario por año de servicio, porque si no vas al general de 45. Es decir, esto es algo que tiene que demostrar la empresa que efectivamente se ha producido este despido por causa objetiva y que tiene pérdidas, tiene que aportar los libros de contabilidad y tiene que estar bien demostrado. Y además es muy rigorista el despido objetivo, tiene unos requisitos que si no se cumplen, que en el improcedente o en el procedente esos requisitos no están, directamente el despido se declara nulo, por lo tanto hay que readmitir al trabajador en su puesto de trabajo. Pues Sevilla nos llama, Amparo. Bienvenida, Amparo. Quería saber si este organismo, yo soy empleada de hogar, Sí. me gustaría saber si este organismo me puede ayudar también. Tengo problemas en el trabajo y quería saber si me podía dirigir a ellos. Bueno, y además, si saben creo si que me nos pregunta pertenece por algún la tipo de indemnización. mediación, ¿verdad? Lo que hemos tratado al principio. Sí, Por la sí. mediación, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Y además, si me pertenece algún tipo de indemnización como empleada de hogar. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando, Amparo? 10 años. 10 años en un mismo lugar. Sí, sí. 10 años en un mismo lugar, mediación. A ver, Existe las para las empleadas. empleadas de hogar tienen un régimen distinto, como la pesca, la minería o los altos cargos, por ejemplo, tienen un régimen distinto. La finalización de la relación, es decir, de las empleadas de hogar, no tienen la indemnización de 45 días por año de servicio, que es la normal, y tienen una indemnización muy mínima, siempre y cuando no se hayan cumplido los requisitos, que son de 8 días. Depende de cómo se comunique esa finalización y depende de cómo se produzca ese cese de la relación laboral. Se podrá acudir. Lo que sí es recomendable es que si verdaderamente... aquí yo siempre pongo un ejemplo a las personas que acuden a pedirme consejo es, primero tienen que valorar qué es lo que buscan. ¿Qué es lo que buscan? Que se solucione el conflicto laboral que existe, pero manteniendo el trabajo, o que se llegue a una situación No de sé si crisis. Amparo nos está escuchando ya. Sí. Amparo, ¿está oyendo? Sí, sí, sí. ¿Qué persigue usted? ¿Usted quiere que la indemnicen? ¿Usted quiere seguir Hombre, con el yo no me trabajo? gustaría ¿Quiere perder el arreglar la trabajo. situación? No me gustaría perder el trabajo, pero sé que lo voy a... O sea, ellos quieren, la familia con la que trabajo quiere que me vaya. Pues entonces Pues yo lo está que claro, le ¿no? aconsejo, efectivamente, es que recurra a un especialista en la Sí, materia, abogado sí. graduado social, que le lleve toda la documentación que tenga
al respecto y que le haga un asesoramiento. Cuidado si el despido es verbal, cuidado. Es decir, que debe de mandarle un telegrama para decir, bueno, o me reincorporo o esto se considera como un despido en forma. Porque es que si no, al final se le pasan los plazos, que es lo que pasa mucho con los despidos verbales. Uno se va despistando y al final pues ni puedes volver al centro de trabajo ni Muy puedes bien. tampoco reclamar. Pues